Regresamos a esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Si usted, como yo y como muchos mexicanos, es afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, sabrá que uno de los graves temas que uno tiene que pasar cuando va a alguna situación médica al seguro es el de la atención en el consultorio. ¿Por qué? Porque normalmente hay ahí un grupo de personas que llegan con cita, otros que llegan de emergencias, otros que tienen alguna situación programada y a veces los tiempos de espera pues eran complicados y por ello desde hace algunos meses el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado buscando diferentes mecanismos para poder agilizar este proceso y darle una mejor atención a las personas. Para ello, uno de los temas que se implementó es el de la Unifila. Y para platicar de esta situación y de todos los temas relacionados con las citas en el seguro, está con nosotros Marduk Puga Natal, quien es líder de equipo de supervisión en el Instituto Mexicano del Seguro Social y encargado precisamente de este programa de la Unifila. Pues bienvenido aquí a Zona 3. Muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos de entrada, para que quienes no la conozcan, qué es la Unifila que está trabajando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, la Unifila es una iniciativa nacional que nace precisamente basada en la necesidad de otorgar oportunamente una atención médica, ya que estábamos siendo en algún tiempo rebasados en cuanto a la capacidad instalada que tenemos en las unidades de medicina familiar, y nace particularmente hablando de una reorganización de las agendas en las unidades de medicina familiar, en el que, en Jalisco nace una estrategia de implementación como programa piloto en la unidad de medicina familiar número 78 en octubre del 2015, y bueno, ya basado en los éxitos obtenidos, basados en la satisfacción de los pacientes y los resultados en la oportunidad de la cita, da un arranque oficial al resto de las unidades de medicina familiar de más de 10 consultorios en el mes de abril, que actualmente son 18 unidades con este tipo operando con la Unifila. ¿Cómo ha operado hasta el momento? ¿Qué beneficios han detectado en el Seguro Social con la implementación de este sistema? Bueno, a raíz de la implementación de esas 18 unidades de medicina familiar y aumentando las oportunidades de la atención, en este año se toma en cuenta también consultorios de unidad de medicina familiar con consultorios de 5 a 9 para ahora implementar una estrategia similar que se llama transferencia de pacientes sin cita. La forma en que funciona es organizar la agenda de citas, otorgando más espacios para pacientes que llegan sin una cita. Y entonces nacen 3 opciones de atención que se le ofrecen a los pacientes. La primera, pues yo le doy la cita ese mismo día si es que tengo espacio disponible en la agenda. La opción B, le ofrezco una cita antes de 5 días, comentándole a los pacientes también las modalidades que hay para obtener esa cita, que puede ser un call center propio del instituto, la cita médica digital, que es una aplicación a los celulares, y la otra, pues la cita médica por internet. Y la opción C, que es la última, es pasar a Unifila. Eso es pues a decisión del paciente, obviamente. Pero primero tratamos nosotros de concertarle un espacio seguro en esta cita. En la actualidad tenemos 30 unidades operando de esta forma, 18 son con Unifila, 12 con transferencia de pacientes sin cita. Mensualmente se atienden 44,800 pacientes en otros consultorios que anteriormente se quedaban sin atender por lo limitado que eran los espacios. Y a partir del arranque hasta la fecha hemos atendido 472,000 pacientes sin cita que llegan a las unidades. Esto quiere decir que a la fecha los beneficios es que el 95% de todos los pacientes que llegan sin cita son atendidos o son precisamente organizados dentro de los 5 días para que aseguren su atención médica. ¿Se valora la gravedad del paciente para agilizar la atención? Porque una de las quejas que normalmente tienen los derechohabientes es precisamente el tener que esperar a veces hasta 3 o 4 horas
cuando tienen problemas de salud delicados. Es un excelente punto. Tenemos un elemento, un recurso humano fundamental que se llama asistente médica, son las encargadas de las agendas de cita, en el que como proceso el principio de la atención médica en las unidades de medicina familiar comienza con un interrogatorio. Dependiendo del motivo de consulta, es entonces cuando se queda en el consultorio, y si no, pues si es alguna situación que sea gravedad, pues tenemos la atención médica continua en las unidades de medicina familiar, en donde puede ser derivado y que se atienda ahí, tipo urgencias, pero es atención médica continua. ¿Tienen algún promedio de tiempo de atención ya con la implementación de todas estas modalidades de cita por internet, de la aplicación, de la Unifila, de los pacientes que ya traen cita después por seguimiento o por la enfermedad que padecen? ¿Cuánto tiempo más o menos pasa una persona de que llega a la clínica a que es atendida por su médico? Bueno, antes de que se implementara esta estrategia, teníamos contabilizados 180 minutos aproximadamente de espera para que fuera atendido un paciente, pero verdaderamente muchos se quedan sin atención. Ellos son los que se esperaban en la espera, que se esperaban en su consultorio con la esperanza de que algún paciente faltara y ocupara ese lugar. Actualmente el 95% son atendidos antes de 60 minutos. 60 minutos. Así es. Los que se ponen en la Unifil. Así es. Desde que llegan a la unidad hasta que son atendidos. ¿Es posible bajar más el tiempo? Bueno, depende mucho del factor externo, que es a la hora que llegan muchas veces las personas, son a veces muy madrugadores y el tiempo de espera se prolonga. Pero aquí hay dos tiempos que medimos, que es ese, desde que llega el paciente hasta que es atendido. Pero otra es desde que le agendamos su cita hasta que entre al consultorio. Y en eso estamos en 18 minutos. Entonces, una vez que lo estamos agendando, que le estamos asegurando un lugar por medio de la Unifila, no tarda más de media hora en ser atendido. ¿Hay cosas todavía por mejorar en cuanto a este tipo de procedimientos? Me refiero a las citas. Se están analizando algunas alternativas para poder agilizar todavía más, dar una atención más precisa, porque pues nos ha tocado en algunas ocasiones pues ver personas con problemas serios que no pueden caminar, que tendrían que estar en cama, y a veces pasan hasta 2 horas para poder ser atendidos para una valoración médica. Sí, aquí estamos hablando pues de unidad de medicina familiar, es prácticamente consulta externa, no manejamos hospitalización, y hemos encontrado algo evolutivo, y esto ha sido muy beneficioso. Esta estrategia está enfocada en la satisfacción del derechohabiente, pero hemos encontrado una gran reorganización interna como instituto, y hemos incrementado pues la estructura y ser más eficaces con los recursos internos que tenemos. Antes teníamos cerca de 6 cancelaciones por consultorio por día. Ahorita pues ubicamos y utilizamos esos espacios con pacientes de otros consultorios, que de eso trata mucho la estrategia, de que si no pueden ser atendidos en su consultorio, pasen a otro a ser atendido. Y pues actualmente tenemos un promedio de 2 cancelaciones nada más por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues hemos logrado también el ser recíprocos con la derechohabiencia y que no falten a sus citas. Vamos a un corte comercial, regresamos con usted para seguir platicando este tema, y ya hay algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Zona de entrevista. Regresamos a esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Estamos platicando con el doctor Marduk Puga. Él es líder de equipo de supervisión en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y estamos platicando sobre la Unifila del IMSS y además de los diferentes sistemas de cita de atención a derechohabientes que se tienen en este organismo de salud pública. Doctor, también preguntarle, entendiendo la complejidad que significa para el Instituto Mexicano del Seguro Social el atender al gran número de derechohabientes que tienen, no solo en Jalisco, sino en todo el país. ¿Qué se tendría que hacer para
terminar con la burocracia o procesos burocráticos que tiene el propio seguro y que al final impactan directamente en la atención que reciben los derechohabientes en las consultas. Me refiero a temas tan simples como la obligatoriedad de que un paciente tenga que acudir con su médico familiar para seguir con ciertos trámites que podrían hacerse en otras áreas a lo mejor y que pierden tiempo que podría ser aprovechado por personas que a lo mejor tienen una urgencia médica en ese momento. ¿Qué se requeriría hacer todavía en el seguro para poder terminar con todos estos temas que al final afectan en el número de personas que pueden ser atendidas en las clínicas familiares? Sí, Ricardo, yo creo que estamos por muy buen camino. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se realizan estrategias o fórmulas para poder lograr justamente la satisfacción de nuestros derechohabientes. Y pues nuestro objetivo es la oportunidad de la atención en diferentes áreas distribuidas tanto en unidades de medicina familiar como en los hospitales. Se han implementado iniciativas que justamente acortan las brechas que hacen burocráticas propiamente la atención oportuna. Tenemos valoraciones instruidas tanto por personal de enfermería y médico en unidad de medicina familiar y en hospital, que se llama triage, donde se categoriza el paciente según la gravedad. En la Unifila propiamente, y volviendo al tema, justamente hace una atención oportuna, y te pongo el ejemplo, si llegara una paciente embarazada, que tuviera alguna situación de alguna infección de vías urinarias o alguna situación que pusiera en riesgo tanto a ella como a su bebé, pues en lugar de estar esperando a ver si pasa la consulta o a ver a cuántos días le dan la cita, pues en las unidades de medicina familiar, si no es atendido por su médico, puede ser atendido oportunamente con otro médico, que obviamente, bueno, pues hay estándares de atención médica en la que se da un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y yo creo que vamos por muy buen camino evolutivo. El instituto no es igual hoy que hace 3 años, lo considero yo mucho mejor. Hay organismos que nos visitan, que nos supervisan y que nos califican de acuerdo a cómo el derechohabiente nos observa y nos mide. Las gráficas pues, han sido muy satisfactorias. El paciente se siente satisfecho con estas iniciativas y por supuesto que todo es mejorable. Y bueno, es histórica la trascendencia del Instituto Mexicano de Seguro Social en México, y pues los tiempos van cambiando. Entonces debe ser moldeado de acuerdo a las necesidades pues de los pacientitos que atendemos y de sus familias. Pasamos, si quiere, a comentarios que nos hacen llegar nuestros radioescuchas. José nos dice que a él, en lo personal, pues lo que nos ha estado comentando usted no es cierto. Pues la última vez que acudió al seguro tuvo que esperar 6 horas para ser atendido. Hay que ver estas iniciativas del tema que estamos hablando hoy, particularmente aplica en unidades de medicina familiar. Esto es la Unifila en unidades de más de 10 consultorios y en la de transferencia a pacientes y cita de 5 a 9 consultorios. Habría que ver un poquito más específicos en qué área del instituto fue atendido, si fue en hospital, en unidad de medicina familiar, cuál era la estructura de esa unidad de medicina familiar. Pero por supuesto que estamos preocupados en todos las instalaciones del instituto por atenderlos de la forma más pronta. En ocasiones, quiero señalarlo y no es justificación, nos vemos rebasados en la capacidad instalada. Nuestro propósito es obviamente atenderlos a todos y de forma oportuna. Hay días que son bastante demandados por la derechohabiente, por ejemplo los lunes, los días de puente, posterior al puente, donde somos rebasados de la capacidad instalada con la que contamos. La cuestión es que no es diario. Suponiendo un lunes nos rebasa, tenemos una capacidad instalada de ver 24 pacientes por consultorio, pero nos llegaron 30. Pero al día siguiente ya no, el miércoles ya tampoco, jueves tampoco. Entonces en ocasiones la capacidad instalada sí se utiliza de forma eficaz y eficiente. Nos dice Jorge, buenas tardes, a lo mejor sí está bien todo lo que están comentando,
pero siempre hay señoritas que son las asistentes de cada consultorio que, híjole, tienen un carácter que ni ellas mismas se aguantan y son muy prepotentes y pues no dan la atención que se requiere. Sí, estamos preocupados, por supuesto, en ese tema. Hay situaciones que debemos de dejar en casa cuando tenemos algún problema. Muchas veces, pues, el factor humano es sensible. Estamos llenos, somos un costal de sentimientos y los llevamos y desafortunadamente los aterrizamos enfrente de nuestro propósito y de nuestro deber, que es nuestro paciente. Pero estamos preocupados y ocupados en ese sentido. Estamos nosotros detectando áreas de oportunidad de capacitación, fortalecimiento con cursos. Tenemos una coordinación justamente de competitividad en la Delegación Jalisco, en la que cuando detectamos personas que no saben manejar algún conflicto con nuestra derechohabiencia, pues los apoyamos, o tienen algún problema. Tenemos EPTIMS, que es un área en donde se ayuda a nuestros propios trabajadores con alguna enfermedad físico-mental, y justo es cuando lo detectamos, los canalizamos a esas áreas, y agradecemos pues ese comentario. Yo le voy a invitar a ¿cómo se llama el señor? Jorge. A Jorge, cuando suceda algo similar, por favor, acudir con el jefe de consulta de cada clínica, justamente para que nos ayude a identificar esas áreas de oportunidad y mejora. Nos dice otra escucha, dice: buenas tardes, mi hija tiene 22 años, tiene molestias con el aparato para no tener hijos. Le dijo un doctor particular que lo tenía muy adentro. Acudió a su clínica, que es la 167, y le dijeron que la persona que se encarga de eso está de vacaciones y que llega en 3 semanas y no hay nadie que la cubra. Y pregunta que si no hay nadie que cubra ese personal para estos casos. Yo pienso que estamos hablando de alguna cita en hospital y entra en la cancha de la gestión. El nombre de gestión es conseguir pues lo que queremos, pero yo le pido que se acerque con el jefe de consulta o director de la unidad, para que ellos mismos vía directa lo contemplen con el hospital de referencia y busquen y encuentren alguna solución. Marco Antonio nos dice: mi hijo tiene problema con alergia, tengo 2 años con esto y hasta ahora no han podido darme cita con el especialista. Bueno, de nueva cuenta entra en la cancha de la gestión. Aquí estamos hablando de dos tipos de consulta. La primera, pues, que es la unifila, que es la cita oportuna para recibir la atención con el médico familiar. Y bueno, hay otro proceso que es la cita a un segundo nivel de atención, que es una cita que se hace del primer nivel, o sea, de una unidad de medicina familiar a un hospital. Ahí, bueno, aquí ya no tiene nada que ver la unifila, pero obviamente entra este tipo de situaciones en la cancha de la gestión. Nuevamente hay que acercarnos con el jefe de consulta, porque sí, hay situaciones que hay que investigar de forma particular para ver qué está sucediendo. Buenas tardes, mi nombre es Guillermina. No cabe duda de que esta persona, refiriéndose al doctor, ignora el tiempo y el trato que recibimos en dicha institución. Mi esposo fue a consulta y tardó 5 horas en ser atendido. Miren, su servidor es el líder del equipo de supervisión. Soy responsable de darle seguimiento a las unidades de medicina familiar, en el que, bueno, pues nosotros no somos no solapamos pues este tipo de actos, más bien vamos y enderezamos qué es lo que está sucediendo en las unidades y que se lleve cabalmente las iniciativas. Y bueno, pues los números en los que comentamos son basados en las supervisiones y en fuentes de información oficiales, en el que se nutren justamente de las aperturas de los expedientes, no son manipulables. Doctor, tengo muchísimos mensajes, varios en sentido de temas muy puntuales de atención y de citas en el seguro. Si me permite, se las paso con todo gusto al final, para que usted le pueda ayudarnos a darle seguimiento y en la medida de lo posible pues darle respuesta a nuestros radioescuchas, en varios de ellos pues precisamente quejándose de la mala atención en el seguro, de los tiempos de espera, y ojalá que esto sirva para retroalimentar y que se puedan corregir estas situaciones. Gracias, Ricardo. Quisiera nada más puntualizar, tenemos un área específica en cada unidad de medicina familiar y en cada hospital que es un módulo, siempre está a la entrada de las unidades, que es una orientadora precisamente al derechohabiente. Se llama Taot, es una señorita vestida de azul, donde estamos ahí ocupados de atender todas las inquietudes,
preguntas y al mismo tiempo quejas que pudieran tener los pacientes. Con todo gusto me llevo el listado de peticiones y de inquietudes. Estamos a sus órdenes en la delegación Jalisco. Tanto nuestro delegado, que es a quien represento, el doctor Marcelo Castillero Manzano, el doctor José de Jesús González Izquierdo, que es el jefe de prestaciones médicas, que es a quien represento este día también, y la doctora Guadalupe Gutiérrez Guerrero, que es la coordinadora de prevención y atención a la salud, que es a quien represento. Estamos al pendiente de todas las inquietudes que puedan tener nuestro derecho a audiencia. Gracias a nuestro escucha 6949-0113-1750-9555, Alejandro, Carmen, 8019, Mario, 5920, 5629, Marta, todos ellos han escrito sobre este tema. Le vamos a hacer llegar sus comentarios y sus denuncias y sus quejas al doctor y pues ojalá pueda ayudarnos a darle seguimiento. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. El doctor Marduk Puga, líder de equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado del programa de la Unifila en el IMSS. Gracias por venir y haber pues de alguna manera ayudado a nuestros radioescuchas en darle la información de este nuevo sistema y también de las quejas que tuvimos. Al contrario, gracias por la invitación y la oportunidad en este espacio que nos dan para comentarles de las nuevas estrategias que estamos tomando para mejorar nuestros servicios. Sabemos y estamos conscientes que nos falta mucho más, pero vamos por el buen camino. Gracias, doctor. Y rápidamente tenemos varias preguntas. Sabemos qué pasa en Circunvalación y Juan Pablo II. Aparentemente hay una situación de seguridad. Vamos a pedirle a nuestros reporteros viales de que vaya a la zona para que nos dé más detalles al respecto. Vamos al corte y regresamos.